¿Qué haces, Mati? ¿Cómo te va? Sos madre goce. Sí, madre goce. No, porque me he mandado algunas macanurrias. Entonces me han apodado la reina del goce. ¿Me querés contar algo de ese goce? No, el goce se le dice acá en Twitter cuando vos, qué sé yo, doxiás a alguien o haces memes, capturas de pantalla, boludeces así, viste, como que la otra gente se ría un poco. Mm, que yo recuerde, goce, se le dice, viste, cuando vos boludeás a alguien al punto, o sea, parecido a lo que sería hoy en día decir bite, viste, te baité, de que haces enojar a alguien. Entonces Claro, claro, claro. ahí le decís, mirá cómo te gozo. No, bueno, sí, pero igual va en sintonía lo mismo, me parece, o no, no Mm, sé. no, porque doxear en sí no, o sea, Pero no no estoy molesta a la hablando persona. de un doxeo, sino como que como una picardía, no sé si como algo hecho con malicia que a la persona que se lo hiciste no le jode tanto y a los otros le sacas una risa, ¿entendés? O sea, una edición de Claro, video, que te saquen un audio de medio de contexto, una cosa así. vos con locura. Claro, viste, por ejemplo, Algo así. yo me acuerdo una de las primeras que me hicieron, que cuando yo hablaba eh, con una persona de una religión en específica, de una creencia en específica, y estaba hablando de una experiencia particular que tuve mía y después como que me agudizaron la voz, entonces parecía como un demonio hablando, ¿viste? Bueno, Ahí eso está, eso sí. es sí, el goce. Así que nada, Bueno, tu nueva identidad acá. mi nueva faceta, claro, por supuesto. Ponele. Ujú. Igual extraño mucho a aquellos, no sé si vos has participado, porque eran incluso anteriores a los que vos participaste, aquellos espacios en los que éramos todos compañeros peronistas, cucas, hablando de lo mucho que la extrañábamos a Cristina. Así que nada, voy, No, quiero. no creo. No, sí, No, los yo space. me acuerdo que vos estabas con el Cuervo y con los nacionalistas, que he tenido una época de esos espacios también. Sí, pero eso fue más reciente. ¿Cuándo fue? Principio de año. Sí, sí, van mutando, van mutando. Ah, así que bueno. No, no, justo vi que estabas ahí en ese tipo, en ese clásico space de hispanohablantes o algo así. Quería Sí, ver qué pero estaba. son pibes que van del bardo. Había uno que estaba enojado porque perdió River y dice que ahora es fanático como del tenis y le pregunté si era fanático de Gaudio, ¿viste? Me dijo que no sabía quién era Gaudio, el hijo de- ¿Cómo andas, Perón? Bienvenido. Volvió. Volvió Perón. Hola, ¿cómo está, Le hace Bendita? honor al nombre. Volvió Perón en forma de Bien, fichas. bien. Acá Este, andamos, escuchando. Lo tuve que desbloquear a tu amigo Matías porque lo tenía bloqueado, ¿viste? Y ay, No, no. ¿cómo? No, aceptaba el esa es la que. confitrón, se te iba a caer eh, este individuo. Pero ¿por qué? Ay, ¿por qué será que lo tenía? Si es amigo de la casa. Debe ser de esas listas negras que pusieron todo La verdad que no me acuerdo, pero a este muñeco la verdad que no me acuerdo por qué lo bloqueé, pero el bueno, muñeco. lo desbloqueé ahora lo desbloqueé Para que no se caiga el space. para que no se te caiga del space, porque te aceptaba el confitrión y se iba a caer. Entonces, bueno,
Lo desbloqueé Ah, por claro, por eso sí, me imaginé que por eso tardaste un poco en aceptarme. Yo quería seguir la misma charla que estábamos hablando ayer antes de que vinieran a interrumpir el espacio, pero no me puedo acordar quiénes eran los que con los que estábamos hablando. ¿Te No, acordás, Peroncho? al principio estaba Pepe, estaba Discípulo, y estábamos Sí. más con el tema de Isabel, el peronismo doctrinario, y bueno, con Discípulo, viste, estaba charlando vos, más bien con él sobre el tema de Cristina y esas cosas. Y no, después entraron todos los muchachos estos KFC, ¿no? Sí, sí, sí. Son gente del KFC. Bueno, yo la verdad que muchos no los tengo, ¿viste? Sé que como que se cambian el nick cada tanto. Pero bueno, viste cómo entraron con sus temas, medio que divagan. Sí, Pero no, ahí, no, 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 y no solamente divagan, sino que llevaron la conversación para cualquier lado, y la verdad que no, qué sé yo, no era la idea tampoco, y se estaba yendo muy de mambo todo, porque Lito empezó con el tema de la guerra civil, pero la idea no es una guerra civil, que no es lo que estaría pasando en Bolivia, no sé, te voy a preguntar a Matías, no sé si estás enterado de lo que pasó, de lo que está pasando en Bolivia. Me ofende que me hagas me ofende que me hagas esa pregunta sabiendo que yo soy creo que el que más conoces que se toma la política en serio y política, no una cuestión histórica. Sí, sí, estoy al tanto de lo que está pasando en Bolivia. Eh, a ver, lo digo así medio rápido. Igual no me voy, pues tengo algo que hacer. Eh, Opino igual, no va a llegar a una guerra civil, porque esto es básicamente una movilización política. O sea, cuando te están diciendo que por detrás están los intereses de Evo Morales, eso es una realidad. Y a ver, si bien esto va a generar una reacción en la opinión, no digo internacional, sino latinoamericana, de lo que está pasando en Bolivia, y va a haber como una especie de énfasis en lo que va a pasar de acá en adelante, sobre todo con la postura del gobierno, ¿cómo se llama este?, de paz. eh, no veo a ese pueblo boliviano listo para una acción más conflictiva o belicosa, porque lo que los está moviendo es principalmente el hambre, así como acá en Argentina los mueve el hambre, los mueve el problema de que no hay suministros para poder alimentarse. El otro estaba mostrando cómo en los supermercados les permitían comprar hasta creo que 1 kilo de pollo y nada más. Entonces falta ese componente volátil, que es lo que es lo que causaría un conflicto civil. Entonces, como falta eso, no va a llegar a ese punto. Sí puede ser perjudicial para el gobierno, sí puede obligarlos a incluso llamar a elecciones, tal vez, pero de ahí al conflicto no lo veo, personalmente. Claro, porque ese era uno de los temas que bueno, antes de que se desbarajuste todo, estábamos como tratando de desenmarañar, ¿no? El hecho de que, bueno, las sociedades son totalmente diferentes, ¿no? O sea, por más que seamos países latinoamericanos, el argentino no, en ese sentido lo estoy viendo bastante dormido, bastante apagado. No, pasa que no pasa por una cuestión de dónde somos, porque Latinoamérica fue uno de los continentes donde más guerras civiles hubo, pero guerras civiles que se han experimentado y que han cobrado fuerza en el contexto mundial, a diferencia de las guerras civiles, por ejemplo, en África. Lo que pasa es que esto sí era moneda corriente en un tiempo en el que la ideología realmente cobraba fuerza en el contexto de la Guerra Fría. Hoy en día, como no hay un contexto de conflicto bipolar tan grande como ese, no falta esa motivación para una guerra civil. Pero a ver, no podemos esperar que se dé una en países como Argentina o en Bolivia,
cuando ni siquiera se están dando en Estados Unidos, donde ahí sí hay un caldo de cultivo maravilloso para una guerra civil con todo lo que hemos visto en este año. De hecho, ya a mí me sigue sorprendiendo que en Estados Unidos todavía no se ha incitado un levantamiento civil de algunos sectores muy radicalizados, tanto de la, entre comillas, izquierda, como reacciones más belicosas de los movimientos de derecha. Después de todo lo que estuvo pasando con esto de ICE, ahora ayer, que fue un tercer intento de magnicidio a Trump, que la verdad no sigo sin entender por qué siguen fallando, o los tiradores están muy mal entrenados, o no, o solamente lo hacen a propósito para justamente llamar la atención mediática mundial. Pero yo digo, con todo eso que está pasando allá, si todavía no hay un quilombo interno, no te esperes que va a pasar en Bolivia porque está faltando el gas o falta la comida, y mucho menos acá, que para colmo uno dice, ¿contra quién vamos a tener la guerra civil? Porque del otro lado no tenemos enemigos, tenemos solamente un montón de salames que están haciendo uso del Estado nada más. Eso se lo saca fácilmente con los votos y si hay un poco de conciencia social. Nada más, no hace falta. O sea, está bien, sería maravilloso verlo a Milei colgado de la Plaza de Mayo boca abajo, pero lo terminaría convirtiendo más en un mártir que en un pobre fracasado que nunca debió estar ahí. Pero bueno, pero el tema es ese, no va a llegar una guerra civil acá. Lamentablemente no. Estaría lindo, sí, un poco de violencia extrema contra los libervirgos, pero no va a pasar en un contexto de guerra civil. No, Por ahí de otra forma. las únicas guerras acá se dan en Twitter. Tal cual. Esas son nuestras victorias pírricas. Totalmente. David, bienvenido. Hola, hola. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué opinás de todo esto? De lo que decía Matías, de lo que estaban hablando, de lo poquito que he escuchado, porque recién me sumo Es un no, intento de tener la misma conversación que ayer, antes de que se fuese todo al demonio. antes del quilombo. Totalmente. Han llegado a hablar, no me acuerdo de qué, se han puesto a discutir. Y Bueno, habíamos hablado, ¿te acordás de que la guerra civil? Estábamos hablando de lo que estaba pasando en Bolivia, bueno, eso. Bueno, yo en esa línea no tengo el mismo optimismo que tiene Matías respecto de que yo intuyo, ¿no? Por lo que le he escuchado, que él asume que hay un escenario de cierta armonía, de cierta paz social que yo creo que ya se ha roto. Yo creo que cuando buena parte de la sociedad asume que el sistema judicial argentino está comprado o que no funciona, ya no hay paz social. Yo creo que vivimos en una especie de simulacro de paz social, ¿no? Todos creemos que si entra un chorro a tu casa, como el sistema funciona, como tenemos un sistema, la policía va a venir a rescatarte. Todos asumimos que si te enfermas y tenemos una salud pública, el hospital te va a curar. Pero eso es un simulacro de paz social, de armonía y de organización, que en la práctica yo no la veo así. A mí me han entrado a chorear y la policía no ha hecho absolutamente nada. No ha seguido el rastro de nadie. Yo he tenido familiares enfermos que han ido al hospital público y los han rebotado, les han dicho, no, este tipo de enfermedad, no, de verdad. Y el caso quizá más grave porque involucra a la violencia como ejercicio directo sobre los cuerpos ajenos, está en la justicia, ¿no? Que avanza sobre un sector político. Y no solo para meter presa, en este caso a la líder, de un sector político, que quizás sea un tercio, un cuarto de la representación del total de los votantes, sino que también sobre la no investigación y no búsqueda o al menos el no encuentro de justicia para los que han intentado asesinarla, ¿no? O sea, si ese escenario nos parece el escenario de una paz social, yo sinceramente no lo veo. Después hay que ver
que tenemos en educación. Entonces, estamos en un periodo, hay que ver cómo funciona nuestra comunicación, nuestros periodistas, y ver que, o sea, yo entiendo que la paz social se encuentra cuando todos hemos encontrado un orden, cada uno cumple una función y estamos todos más o menos haciendo algo para que el prójimo viva mejor, ¿no? Entonces, estamos cubiertos y protegidos entre todos. Y ese no me parece que sea el caso, y hay violencia explícita. Lo que tiene de bueno es que es unilateral. Yo no sé si eso es bueno, pero es unilateral. Eh, eh, hay como todos sabemos que es falso, que no va a haber justicia, y nos comportamos como si creyéramos otra cosa. Bueno, eso es lo que yo veo. Yo veo que la gente está muy desesperanzada también. El hecho lo demuestra mucho la ausencia de gente en las últimas votaciones. La gente está harta, está fastidiada, no se levanta pero ni para ir a votar. Hacer como apología del cataclismo me parece algo bastante imprudente, como el hecho de agarrar y mencionar, che, hay que matarlos a todos y colgarlos en una plaza. Yo creo, no sé si va a poder resistir la sociedad el hecho de tener que aguantar 2 años más para que haya que votar de vuelta y bueno, y ver y qué es lo que puede surgir, ¿no? Porque en el ámbito en el que estoy viviendo, sí, se habla de diferentes candidatos, Grabois va a Blender, la Bregman a TBR, y se está como reconstruyendo una especie de social kirchnerismo que está ahí medio latente. La verdad que no a esta altura en otros años más o menos sabías quién era el próximo, cosa que ahora no. Está bien, los candidatos siempre se decían a último momento, bueno, cuando estaba el tema de las propagandas, tanto presidenciales o para los otros puestos de candidatos. Pero esta incertidumbre en la que vos no sabés para qué lado tirar y de repente te agarran y te dicen, no, van a mezclar, van a hacer una masa de panqueque tan grande que te pueden llegar a meter en una misma lista a Kicillof y a Massa o a Grabois y a Daniel Scioli, y la verdad que no estamos teniendo una competencia, una oposición, no estamos siendo una buena oposición. Lo fuimos con Macri, que bueno, más o menos teníamos algo del otro lado que defender, que para mí siempre fue ella, pero ahora no la estoy viendo, y yo creo que si se sigue por este camino, y probablemente en algún momento se postule por 80ª vez Nicolás del Caño y termine ganando las elecciones. Lo veo así de... Es que yo no lo veo mal a Del Caño o a Bregman. Yo sé que para algunos de los que participamos en estos foros, la izquierda está satanizada, porque no sé qué, y está bien, yo no comparto tampoco las ideologías quizás que tienen ellos, ¿no? No las comparto porque no forman parte de mi cultura, no forman parte de lo que uno ha incorporado desde chico, ¿no? Pero también uno tiene que, la democracia te plantea esto, que es un diálogo entre dos partes, es un diálogo entre los que votamos y los que se postulan. Y si vos me das a elegir entre Bregman y Pichetto, por cómo hablan, por la credibilidad que tienen, y voy a tener que elegir entre alguien que al menos yo tengo la seguridad
de que va a intentar hacer algo por los pobres que viven cerca de mi casa, por mí, por mi familia, y Pichetto no se sabe, porque Pichetto habla raro, Pichetto te dice, ay, porque la traición en realidad es, que no son conceptos morales que yo comparta. Yo no creo que la traición sea un punto de avance en la historia, como dice él. Yo creo que la traición es algo repudiable. Yo creo que la lealtad es un valor. Yo creo que hay que cuidar a los que son valiosos para la comunidad. Yo creo en eso. Pichetto evidentemente cree en cosas raras y se hace el sofisticado y le gusta ese tipo de cosas. No habla claro. Puede un día estar con Macri como vicepresidente, como candidato a vicepresidente, y al otro día ser otra cosa, juguetear, coquetear con Milei y después jugar a ser opositor y acercarse a Cristina. Eso, la verdad que yo no, personas así, digo, no creo en personas así en la vida. ¿Por qué creería en personas así en la política? Bregman me parece al menos que tiene una línea, que tiene una coherencia, y como digo, en la democracia que tenemos, que se construye de arriba para abajo, que ellos definen, los dirigentes definen, y nosotros elegimos, o, digamos, tomamos una decisión sobre lo que ellos ya han elegido. Sí, no lo veo como. No, como la peor opción. quedando en claro que prefiero a Bregman o a Del Caño antes que a Milei, seguramente. Pero no, porque en su época la izquierda tuvo las posibilidades de dar el puntapié en contra de los medios de comunicación y miró para un costado. No hay que olvidarse de esa también. ¿Algo para comentar del Perón, Matías? Sí, no, estaba escuchando ahí atentamente lo que decía David. Eh, yo igual quiero aclararle que en ningún momento hablé de paz social. De hecho, la paz social hoy en día es lo que menos existe. Creo que él malentendió lo que estaba diciendo en el sentido de que hoy en día no está ocurriendo una guerra civil o un estallido social masivo, pero no porque estamos en la paz social, sino porque, como bien decías vos, querida madre Goce, voy a seguir manteniendo tu identidad en secreto, no falta algo que obviamente en el siglo XXI es distinto a lo que veíamos en el siglo XX para que la gente se comprometa realmente a la política, pero no solo a la política, sino a la militancia, porque una cosa puede ser que todos seamos intelectuales de la política, los típicos intelectuales que desde un café podemos proponer ideas e ir formando movimientos o grupos más de entendimiento y de diálogo, y otro es la gente que se toma realmente la política como una acción que debe ocurrir en la realidad mediante la participación y la coacción, y ahí vemos esas cuestiones como veíamos, por ejemplo, en los 70, los 80, tanto desde una militancia activa en las calles, como también la propagación, no del miedo, sino de la idea de la resistencia. Creo que ahí está la palabra clave, que es la resistencia. Hoy en día, justamente uno dice, ¿por qué no hay resistencias? Quizá por un lado, porque ese enemigo al que queremos combatir no es tan, entre comillas, opresor como en aquellos tiempos. Pensemos que no podemos comparar esos momentos de lucha contra una dictadura realmente dictatorial que se escudaba en el poder militar, de un gobierno, nos guste o no, democrático, que simplemente habla porque tiene la libertad, entre comillas, de hacerlo, y en el cual realmente nuestras libertades no están siendo oprimidas, si nos lo ponemos a pensar. Si viviéramos en un verdadero contexto de dictadura, esta reunión que estamos teniendo acá en este momento no se daría. Por eso no se dan las condiciones para una auténtica revolución o revuelta del pueblo contra el gobierno. Si acá se llega a dar, va a ser únicamente porque la gente va a estar cansada, porque no llega a fin de mes o porque tiene hambre, nada más. Pero ahí, si mantenemos esa idea únicamente, se va a seguir repitiendo lo que todos ustedes están diciendo de por qué justamente hay tanto descontento para votar. Porque si vamos al ejemplo que estaba dando Madre Goce de por qué las últimas elecciones legislativas no fue nadie a votar, es porque justamente
dentro de ese panorama de opciones se repite todo lo mismo. Ahí está la cuestión principal. La gente no va a votar porque no es el famoso son todos iguales, sino que se repite lo mismo. El ciudadano argentino de pie trabajador es como que hasta el momento se va a ver siempre obligado a elegir o entre un peronista o un, entre comillas, peronista o un, ahora podemos decirle liberal. Antes le podíamos decir republicano, entre comillas, después va a tener un izquierdista, y después está toda esa gente desconocida que acá tenemos un factor social importante que es el efecto dominó. ¿A qué me refiero con el efecto dominó? Que tiene que ver un poco con la psicología social. Si un candidato no es, entre comillas, popular, sobre todo en un mundo mediatizado como el de hoy, no lo vota nadie, por más que tenga buenas ideas. Es como que la gente tiene ese miedo de decir, ¿qué dirán de mí si voto a ese que nadie lo vota? O internamente se va a preguntar, ¿no será mi voto tirado a la basura total? Por más que yo confíe plenamente en este candidato, como sé que nadie lo va a votar, si yo lo voto va a ser al pedo. Y obviamente después cuando vea los resultados me voy a sentir miserable, voy a sentirme como un soñador que no logra nada. Por eso justamente ante ese contexto de opciones, en las que obviamente no se quiere votar ni a un libertario, ni a un kirchnerista, ni a un republicano, ni a un izquierdista, la gente dice directamente no voy a votar. Así de simple. Y eso me parece que va a volver a pasar mucho ahora en 2027, porque a pesar de que Milei está teniendo una tasa de desaprobación absolutamente alta, superior incluso a su famoso 56%, dentro de ese 65, ya casi 70% de la gente que desaprueba su gestión, eso no significa que ese 70% va a ir a votar. De ahí van a ir, no sé, como mucho, 40%. Y eso puede ser peligroso, porque justamente ¿qué puede causar? Que Milei vuelva a ganar y gobierne otros cuatro años. Y aún así, con eso, la gente va a seguir diciendo, ay, pero si siguen los mismos, si sigue otro intento de kirchnerismo, viene uno que se quiere hacer el independiente, pero tiene un pasado kirchnerista, viene la izquierda, que acá viene el problema. A ver, el problema con gente como Del Caño o Breckman no es su pensamiento ideológico. Es más, si uno escucha las propuestas de la izquierda, más de uno diría, es lo que tiene que pasar. Pero ¿qué pasa? En la vida real no existe la magia. Yo me acuerdo cuando en las campañas políticas decían, promovemos sueldos de 1 millón o 2 millones de pesos. Y lo decían como que para todos, era el salario mínimo, hasta para el trabajador más simple. ¿Sí? No hablamos de profesionales, hablamos de que el trabajador más simple iba a ganar 2 millones de pesos de golpe como salario mínimo. Eso en el discurso es maravilloso, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Vamos a la vida real. ¿Cómo, que me explique un político de izquierda cómo se van a dar las condiciones para garantizar que en una población tan grande como Argentina, con trabajos donde lamentablemente hay mucha precariedad, de repente todos van a empezar a ganar 2 millones como mínimo? ¿Sí? Básicamente. Ahí es donde la izquierda se queda callada o te tira un salvataje de respuesta que cuando vos lo analizás decís, me estás diciendo cualquier cosa. A ver, hoy en día podríamos responder a esa pregunta fácilmente diciendo, simple, le sacamos todo ese sueldo abultado a los diputados y lo redistribuimos entre los trabajadores y los jubilados. Pero si hacemos cálculos, los números no dan. Entonces, ahí obviamente el discurso se cae de maduro. Por lo tanto, el gran problema que tiene la izquierda es justamente ese, que no puede explicar de forma coherente sus políticas o sus propuestas de gobierno. La izquierda siempre va a ser maravillosa como un discurso espiritual de a lo que debería apuntar, no digo el argentino, el ser humano, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nos chocamos ante una realidad en la cual las cosas no funcionan así. Y no lo digo, no funcionan así porque por negacionista. Lo digo de esa manera porque justamente existe un sistema en el cual, si nosotros queremos tener cosas,
tiene que haber por detrás un sistema que garantice que haya una producción efectiva, que haga que el valor de nuestra moneda se fortalezca, y ahí, con eso, no hace falta hablar de salarios altos, sino que simplemente somos competitivos y tenemos una moneda fuerte que nos permite participar en el mercado de una forma decente. Entonces, ven, todo eso, la izquierda no lo habla. Y como no lo habla, la gente, ¿qué va a decir? Queridos del Caño, Breckman, todo bien con ustedes, pero no somos boludos. Sabemos que un salario de 2 millones de pesos, al principio, suena lindo, pero va a tener una consecuencia por detrás, que la vamos a ver. Ya fuimos engañados una vez con el 1 peso, $1. El argentino no es boludo, es simplemente que está ahí a la expectativa de que finalmente aparezca alguien con un discurso coherente, pero no que se sobreentienda que por detrás hay algo extraño, ¿sí? Ahora más de uno me va a decir, para, decís eso, pero le creyeron a un Milei. Sí, pero bueno, acá hay un factor completamente distinto que fue la No, yo experiencia. creo que lo de Milei es algo que va más que para estudio historiológico o algo así, es algo como un proyecto sociológico. Para mí fue algo así. Sí, yo te juro que lo estoy diciendo. Para mí, Milei, o sea, Milei tanto persona como lo que fue su gobierno y sobre todo ese despertar social de algunas personas va a ser un objeto de estudio en las próximas décadas. Va a ser divertido y a la vez va a ser triste cuando observemos cómo, por ejemplo, claro, gente como Lilia Lemoine, Virginia Gallardo, Adorni, no sé, todos estos de carajo se convirtieron en figuras públicas a escala nacional, hasta internacional. Y uno va a decir, ¿en qué país supuestamente cuerdo o maduro se permitió el avance de estas ideas y propuestas que tendrían que quedar en los espacios under, básicamente? Yo no quiero hablar como un viejo amargallo que, no sé, hablar de Huasca en la cara o hablar de, no sé, de la concha de alguien es pelotudo. Porque hasta yo lo hablo, pero lo hablo en la intimidad de mi casa, con mis amigos, cuando estamos al pedo, pero no voy a convertir Claro. eso en algo político. No, Claro, el y otro además, día, o sea, el tema este de la banalización de la política, mm, llevando la, la mugre de la televisión al Congreso. O sea, vamos a decir las cosas como son. La culpa de todo esto la tiene Tinelli. a ver, sí, a ver, obviamente, no, sí, igual que Tinelli también es una víctima en todo caso. Es una víctima que después se convirtió en victimario. También sería interesante ver en qué momento, dónde fue el momento bisagra en el que la televisión argentina pasó de ser algo que tenía como finalidad no solo entretener, sino bueno, entretener sanamente y educar, a convertirse en un festival de la chabacanería, de la vulgaridad, de la mediocridad social. Y ahí sí, después, obviamente, eso se va a ver influido en otros sectores, incluyendo la política después. Pero sí, no, es un tema. Pero sí. Pero bueno, volviendo al tema, eh, la verdad que sí, para este 2027 es muy rara la cosa, porque no sabes qué es lo que te va a motivar a votar. Si solamente el querer sacar a Milei, el querer cambiar este panorama justamente tan vulgar, de poder pararte en Twitter ante todos los libertarios y decirles ahora, ya no pueden hablar porque perdieron, se les acabó no sé, esa sensación de superioridad, votar por algo eh, serio, serio en la palabra, pero raro en el discurso, como ser justamente Miriam Bregman, eh, o no sé, o volver a lo de antes y justamente votar a un Grabois o a un Kisilov para ver si estos pueden ser no sé, no voy a decir peronismo, acá ya Perón vuelve, se olvidó, pero la razón por la que él me bloqueó es porque yo justamente fui un intelectual del peronismo que le dije, el problema del peronismo es que se siguen agarrando de Perón. Y
la gente común, ya no tiene esa cosa del trabajador de los 40 que le hizo convertir a Perón en el gran líder. Entonces, mientras sigan con la retórica del peronismo, no van a empezar a tener mucha aceptación, ¿sí? Por eso les decía, creo que el problema del peronismo no es la ideología, es que siguen teniendo a Perón allá arriba. Si por ahí en el siglo XXI hubiese un nuevo conductor o líder, la popularidad volvería y serían un gran movimiento de masas nuevamente, solo que con otra cara, otro nombre, otro líder. Pero como está esta cuestión de que parecen estar enamorados de Juan Domingo Perón, no lo quieren soltar. Yo lo entiendo, pero les digo, una Pero cosa es el Matías, amor y la lealtad, ya termino. Una cosa es el amor y la lealtad, y otra cosa es entender que el mundo está cambiando, les guste o no, y si ellos no cambian, es como que se quedan atrás en el mundo que va pasando. Y bueno, obviamente está bueno que sigan leales a Perón, no lo discute y me encanta, pero Listo. si quieren llevarlo a la Matías, política, va a estar muy difícil que vuelvan a ser el gobierno que fue alguna vez. Matías, vos has construido conceptos, tenés libros escritos, ¿Cómo? has construido, inventado conceptos, has leído libros, con referencia a temas antiguos, has participado en sos un ensayista reconocido, etcétera. No soy ensayista reconocido porque no es justamente mi interés, entre comillas, ser Bueno, reconocido. pero no te llames intelectual entonces, porque esa es la función que cumplen los intelectuales. Y aparte es una categoría que es contada, es como hablar de filósofo. Por ejemplo, un licenciado en filosofía no es un filósofo, Obviamente es que una no. persona. Bueno, pero esa es por ahí una de las cosas por las cuales en los espacios tus participaciones por ahí tienden a ser rechazadas. Tratemos todo de ser humildes. Es cierto que a veces los espacios son picantes y hay discusiones, pero responden a una lógica también de que, bueno, a una respuesta desproporcionada se sigue una agresión y etcétera. Pero tratemos todos de bajar un poco más al piso, sobre todo en estos espacios que son de gente confiable. Nosotros nos hemos cruzado en alguna vez, también con el respeto y las chicanas que son propias de los espacios, pero hablando en serio, vos por ahí no confundas las posiciones distintas a las que vos expresás con que te tengan bronca por una condición tal o cual, sino que simplemente se sigue una tradición y por ahí esas desviaciones de la tradición han causado frustraciones. Desde luego que entran temas en agenda como la inteligencia artificial, el futuro del trabajo, cosas que no estaban presentes en los años 70, y que tienen que ser pensadas, pero tampoco eso significa que lo que haya dicho un líder en tiempos anterior esté inválido. Y número dos, por supuesto que sería bueno recrear un nuevo liderazgo. El problema es que no hay ni voluntad de poder, ni hay condiciones, si se quiere, de estructura partidaria, de estructura de fuerza política como para poder llevarlas adelante, porque están pensando en otra cosa, ¿no? En números, en cálculos, están subidos en el cálculo del mundo moderno. Así que bueno, nada más que eso y bueno, saludo a todos y un gusto y Gracias, perdona. Egómano, bienvenido. Mm, Bueno, por orden bienvenidos. de llegada, le voy a ceder la palabra primero a Felipe, después a Osvaldo y después habla David. Hola Felipe, buenas noches. Felipe, ¿podés abrir el micrófono, Felipe? Si no, habla por el mensaje, no hay problema. Por ahí no quiere hablar. Fíjate que Osvaldo y David habían levantado la mano. No, pero si se puso como hablante debe ser porque no se escucha bien abajo. Bueno, dale Osvaldo, bienvenido. ¿Cómo estás, Osvaldito querido? Hola, mi vida, ¿cómo estás? ¿Cómo están, compañeros? No, retomando un poco lo que decía, dos espadas, banderita, banderita, T, que es lo que leo. Tegómano. No sé Es el el nick, o mismo, sea, no, Tegómano se llama. Dale, Osvaldito. no, retomando eso, o sea, primero, los peronistas
después del 49, 50, no tenemos intelectuales peronistas. Tenemos cuadros peronistas, cuadros que son cuadros intelectuales, pero también militantes. Los cuadros son militantes, o sea, no es que dicen o teorizan simplemente, sino teorizan y ven en la práctica, porque eso es lo que somos, eso es lo que nos enseñó la conducción del general, ¿verdad? Digo, o sea, cuando yo escucho intelectual del peronismo, no. Yo puedo ser intelectual de la literatura, intelectual de la historia, lo que quiera, pero no del peronismo. ¿Por qué? Porque cuando uno es parte del peronismo, deja de ser intelectual y se convierte en cuadro político. Y el cuadro político genera ciertas transformaciones. ¿Por qué? Porque es el que está dentro del movimiento cuando hablo del movimiento, es de la forma que se mueve el peronismo. No podemos hablar como intelectuales desde una cuestión de una probeta que ponemos ¿cómo es? Microscopio. No. Eso no es el peronismo. El peronismo es moverse, movilización, todo. Obviamente, hoy, cierto, como decía el compañero, vuelvo a reiterar, dos espaditas y bandera, Tegómano. Tegómano. Bueno, como decía Tegómano, o sea, vamos, tenemos que buscar referencia, tenemos que congruir, digamos, primero en representaciones y qué sé yo, pero la intelectualidad del peronismo pasa por cuadros que son cuadros políticos que no solo intelectualizan, sino que llevan a la práctica. Por eso me llamó mucho la atención esa cuestión. Y acá no pasa por poner ni uno, ni fulano, ni mengano, sino por entender que desde la intelectualidad, entre comillas, que decimos que se puede podemos decir nosotros, la intelectualidad peronista es práctica, pragmática y que lleva a la acción. El peronismo no es inacción, es idea y acción al mismo tiempo. Por eso nosotros hablamos de unidad de concepción y unidad de acción política. Es lo que aprendimos de la forma o de los procesos que nos enseñó Perón de conducción política y de formación política. Digo, o sea, para dejar de hablar de ciertas cosas, no, somos cuadros políticos. Uno más, uno menos, seremos más brutos, menos brutos, pero somos cuadros. Después podemos tener militantes, adherentes y demás, pero si vamos a hablar de intelectualidad, no existe la intelectualidad como con esos términos. Existe el cuadro político que sabe de la intelectualidad, pero lo lleva a la práctica. Disculpen, esa es mi forma de ver. No, está bien. ¿Terminaste, Osvaldito? Sí, le paso a David. Dale, David. Bien, sobre lo que decía Matías también quería acotar algo, y también sobre lo que le ha respondido Tegómano. Yo comparto en parte lo que él señala. Yo no soy un intelectual del peronismo,
Yo soy un ciudadano argentino, y creo que cuando hablo con otros ciudadanos argentinos que ocupan en algunos casos, digo, en este caso indirectamente, hablo indirectamente con dirigentes, ¿no? Que ocupan cargos dirigenciales, o con otros ciudadanos de a pie como yo, que militan en el peronismo, yo noto algunos ruidos, ¿no? Y yo relaciono esos ruidos, esas dificultades para comunicarnos y para entendernos en eso que señala Matías, que es como una insistencia en utilizar a Perón como si fuera a la palabra de Perón o a la obra política de Perón, que desde mi punto de vista es muy, muy importante y muy admirable, pero que no siempre encaja en las discusiones, en las conversaciones. Doy dos ejemplos, ¿no? Dos ejemplos quiero dar. El primero es cuando se insiste, yo he notado algunos dirigentes políticos que hablan de la palabra trabajador. Hablan de la palabra trabajador como indicando una distancia con otra palabra que es la palabra pobres, ¿no? Es como un miedo a usar la palabra pobres porque al usar la palabra pobres parece que se pierde crédito político, ¿no? Y hablamos de trabajadores en una sociedad argentina que por las razones que sean, cada uno tendrá su propio análisis, pero que de hecho está hundida en la desocupación y en el trabajo informal. Entonces, cuando vos le hablas a una sociedad y dices, no me refiero a los pobres, me refiero a los trabajadores, ahí puede haber un ruido que se podría subsanar rápidamente. Eso por un lado, y por el otro lado hay una insistencia, yo lo he escuchado en foros como este, en espacios de Twitter, de hablar de la tercera posición. La tercera posición, por lo que he escuchado que me explican quienes hablan en los espacios, se remite a una tercera posición respecto de las dos potencias en un mundo que estaba dividido entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Pero actualmente, y después de la muerte de Perón, o sea, Perón no tiene la culpa de esto, una de esas dos potencias ha caído. Y toda la discusión la hemos dado con una única potencia dominando el mundo. Entonces, hablar de una tercera posición pierde ese peso significativo. Cuando vos vas a hablarle a un tipo que ahora, que nacido, supongamos en el 90, como he nacido yo, no tiene por qué tener presente que venimos de una discusión anterior en la que Perón oportunamente ha utilizado un concepto que tenía un valor ahora y que ahora tiene un valor mucho menor en la discusión pública. Entonces, yo creo que todos tenemos, peronistas, no peronistas, los argentinos, para organizarnos entre todos y para intentar buscar soluciones a nuestros problemas, tenemos que tratar de encontrar las mejores formas de comunicarnos entre nosotros. Y esto también va para el propio Matías, que como le ha señalado, a ver, me fijo el nombre porque era difícil, Tegómano, le ha señalado Tegómano, a veces cuando uno habla y señala una crítica, tiene que dejar claro que lo hace desde la condición de par y no desde una insignificante superioridad o inconsistente superioridad. Nadie tiene aquí ninguna superioridad como para dar lecciones de nada. Yo lo que planteo no es una lección para que a partir de ahora cambien. No, estoy dialogando. Estoy planteando mis dudas para que me respondan o para que lo que sea. Y lo último, cortito, para mí intelectual no es tampoco, no sé si se ha insinuado eso, no es una condición de superioridad tampoco, es un trabajador más que trabaja con otros materiales, nada más. Pero listo, eso es todo lo que quería comentar. Gracias, David. Peroncho, ¿algo para decir? Que hace mucho que no te escucho. Se quedó dormido, Peroncho. Yo quiero aclarar una cosa, yo no quería ofenderlo a David, nada más planteé lo que yo entiendo desde
lo que se dice intelectualidad, ¿viste? O sea, vuelvo a reiterar, o sea, en el peronismo la intelectualidad sin acción no existe, por eso somos cuadros políticos. Los cuadros políticos son de formación y de acción. A eso me refería, ¿viste? O sea, espero que no se haya ofendido por eso, ¿viste? Para nada, Osvaldo, para nada. No estoy para nada ofendido. Solamente quería aclarar que era para mí, nada más, para nada. Es más, por ahí el problema que hoy subsiste en el peronismo es demasiadas ideas, ¿viste? Y poca acción, ¿viste? Es donde se corta, ¿viste? Esa cuestión del cuadro político que debe ser desde la idea y la acción, por ahí es lo que nos está faltando, ¿viste? Y les pregunto algo, ¿no? Sobre los dos puntos que he mencionado. No sé si tienen algo para decir o alguno de los que se consideran más peronistas, como presumo que puede ser el caso de Tegómano y Osvaldo, no sé, Madre, Matías, no sé. ¿Qué? Sobre, Sobre digamos, el usar trabajador y tener miedo de decir la palabra pobre, eso por un lado, y por el otro, lado de la tercera posición, que es algo que se escucha muchísimo aquí, que a mí me parece que vos le dices tercera, no somos tercera posición, y el tipo te queda mirando, el no, laburante, bueno, te queda mirando así, como diciendo, ¿qué es eso? ¿Eso con qué se come? yo no me voy a hacer cargo de esa respuesta. Tegómano, ¿algo para decir? ¿Sobre el pasado? No, sobre o sea, te lo voy a traducir. David preguntó a qué se referían cuando los morenistas cuando hablan de la tercera posición. Y es una búsqueda histórica respecto a lo que es el liberalismo y lo que es lo que fueron las ideas marxistas, digamos, una idea superadora que arraigada sobre todo en las tradiciones nacionales, más allá de los rumbos, porque en una primera etapa sí, los gobiernos de tercera posición fueron los gobiernos nacionalistas de la Segunda Guerra Mundial, todos. Es decir, los que se pusieron por encima de la supremacía, digámosle, del régimen democrático y también sus deformaciones, porque hoy día se hace una autocrítica se hace una crítica, perdón, sobre los gobiernos de tipo, podríamos decir, fascistas, nacionalistas, y en realidad venían en franca decadencia, y lo que eran los gobiernos nacionalistas de corte más de democracia directa y autocráticos, o sea, más con una figura centrada en un líder, era como el futuro, porque la sociedad occidental estaba en cierta decadencia desde los atrasos en lo que es las medidas sociales, la explotación del hombre por el hombre, todo ese tipo de cosas, favorecieron hacia un gobierno que fuera más de cuño más interventor. Así que por un lado tenemos eso, ¿no? La búsqueda de un modelo superador de lo que era el comunismo en ese momento y la democracia liberal. Y por el otro lado vamos a tener también tercera posición a los llamados países no alineados, esto es post Segunda Guerra Mundial, donde podemos incluso, no sé, se incluían desde el Egipto de Nasser hasta la Yugoslavia de Tito, ¿no? También con la búsqueda de no caer en la órbita de uno de esos modelos imperialistas, como podían ser el soviético y el estadounidense, con sus aliados. Es cierto que lo han dicho por ahí personas también muy avesadas, muy entrenadas con el tema doctrinario, que una tercera posición se vuelve hoy muy difícil en un mundo que tiende hacia la bipolaridad, y donde de alguna manera por ahí más allá de lo que
se planteaba en la Segunda Guerra Mundial, que era de alguna manera unas políticas de seducción, además de las políticas de dominación. Hoy esas políticas de seducción prácticamente no existen, y los países que compiten no compiten por la superioridad de un modelo, para mostrar la superioridad de un modelo, sino para lograr la mayor obtención de utilidades en una determinada situación, ¿no? O sea, es decir, todas las potencias asumen su más cruda cara imperialista en estos momentos. Gracias, Tegómano. No sé si quedó entendido o era eso la duda que tenía David. Sí, lo que a mí me generaba más inquietud y más ruido comunicativo era la cuestión de qué tan pertinente es hoy en día en la discusión pública actual insistir con ese concepto. ¿Hasta qué punto? No sé, ustedes díganme si se me entiende o no se me entiende, si puede ser que hable difícil, no sé, cada uno sabrá. Bueno, pero no sé hasta qué punto una persona de la calle, un ciudadano común y corriente, puede entender cuando se le habla, mira, nosotros representamos una tercera posición. Yo lo que siento y lo que me pasa a mí muchas veces, porque más allá de comprender conceptualmente el desarrollo que ha hecho aquí el compañero, lo que siento es que eso no me conmueve como se dice hoy en día. O sea, yo lo que veo es que se están dividiendo el mundo por instancias geográficas. Estados Unidos se va a quedar con toda América. Entonces, ¿qué significa que vos huyas del imperialismo yanqui al mismo tiempo que huyes del imperialismo soviético, que, dicho sea de paso, ya no existe? Esa es más o menos la cuestión. No, pero yo hablé de imperialismo soviético para situarlo en un contexto, ¿no? Ya sé que hoy no existe la Unión Soviética. Perdón, voy a intervenir. Sí, dale, Osvaldito, dale. Perdón que pasa que ando sin No, confitrión. me imagino que estás haciendo tus cosas ahí. No, la tercera posición sí surge en un contexto histórico, pero lo que representa la tercera posición es, en realidad, de alguna manera, una forma de autodeterminación surgida desde nuestra, digamos, de nuestra forma de ver el mundo, de nuestra cosmovisión, no desde la cosmovisión ni europea ni yanqui, ¿viste? Entonces, y tampoco del oriente comunista. Hoy día ciertas variables han cambiado, se han modificado, pero nosotros podemos entender esa idea de tercera posición en un sentido de que nos volvemos a plantear nuestra identidad nacional soberana de defensa de lo nuestro, plantándonos contra los chinos o los yanquis. Hoy ya no existe la Unión Soviética, hoy son los chinos. Y los chinos no son tan comunistas como se plantea, y los yanquis no son tan capitalistas como se plantea, ¿verdad? Pero bueno, nosotros tenemos que plantear nuestra posición propia, y a partir de ahí buscar la manera de, como decía Perón en el 73, 74, del continentalismo para tenerlo, y cuando hablo de continentalismo se habla de Sudamérica, no de Latinoamérica, Sudamérica, para poder tener un plafón para poder desarrollarnos en armonía con nuestros hermanos de Sudamérica. Cosa que por ahí hoy es medio complicado porque la mitad de Sudamérica tiene gobiernos de ultraderecha como nosotros, y la otra
además en realidad un 60-70% es de ultraderecha y el otro 30% no es de ultraderecha, pero tampoco es peronista ni tercera posición, sino que están buscando su forma. A partir de ahí, nosotros tenemos que volver a rescatar esa cuestión de la tercera posición para concretar algo potente, primero de la nacionalidad, y no es de cerrar fronteras, ni no, desde la identidad nuestra y generar para nosotros una potencia industrial, cómo es, de empresas, y ahí voy a la otra pregunta que vos decías hoy, de por qué el peronismo no dice trabajadores y no pobres. No, negro, lo que pasa es que el peronismo surge defendiendo a los trabajadores que eran pobres, pero siempre lo pusimos en un estándar o en un nivel de que son trabajadores, no pobres, porque el decir pobre es como sacar dignidad. Por eso Perón realiza como primera gran medida el Estatuto de Peón de Campo. ¿Para qué? Para que los peones rurales no sean considerados pobres que no importa, no, son trabajadores, los peones son trabajadores. Y a partir de ahí se construyó la idea de que el trabajador, obviamente puede ser pobre, pero tiene que ir alcanzando dignidad y cada vez desde nuestro ideario, digamos, tiene que dejar de ser pobre, porque nosotros planteamos y defendemos al trabajador. ¿Por qué? Porque no podemos aceptar, mejor dicho, que haya trabajadores pobres. Los trabajadores tienen que tener capacidad de vivir con dignidad. Por eso sacamos de la pobreza a la gente y llevamos o sea, es parte del ideario, tratamos de que dejen de ser pobres para ser trabajadores, porque como decía Perón también, gobernar es generar trabajo, y el trabajo, como también él decía, es lo que dignifica, ¿verdad? A partir de ahí, por ahí a lo mejor hoy sí estamos en una condición donde los trabajadores son pobres, es cierto, a lo mejor desde hace 8 años, ¿verdad? Puedo aceptarlo, pero hace 11 años, 12 años, teníamos los mejores niveles salariales en el mundo, en Latinoamérica. Ahí los trabajadores no eran pobres. Hoy sí. Podemos echarle la culpa a quien se nos ocurra en estos últimos 10 o 12 años, ¿verdad? Te lo acepto. Pero nosotros buscamos que el trabajador no sea pobre. Por eso hablamos de trabajadores, no de pobres, ¿verdad? No sé si me explico, David. Sí, Osvaldo, queda claro y creo que también queda claro que tiene un anclaje histórico, ¿no? Hoy en día, yo te digo, la gente que yo conozco, la mayoría de la gente que yo conozco trabaja de lo que puede, haciendo changas, ¿has visto? Y no tienen un trabajo, ¿cómo se dice?, en blanco. Entonces, yo creo que muchas veces quedan afuera
de la convocatoria cuando se usa esa palabra, de sentirse interpelados, ¿no? El pequeño emprendedor que vende ropa, las señoras que van a las plazas, a las ferias populares a vender cosas y que viven muchas veces de eso, combinado con una jubilación. O sea, hay mucha gente que hoy en día, cuando escucha la palabra trabajador, se siente afuera y parece que fueran la lepra, ¿no? Porque no les hablamos a ustedes. Yo lo digo, Osvaldo, no porque esté señalando a alguien como malo, sino porque lo digo porque es la gente que yo conozco. Yo no conozco metalúrgicos. Aquí en Santiago del Estero no abundan las fábricas, ¿no? Entonces cada uno se gana la vida como puede, y son los menos los que tienen un trabajo estable. Los que tienen un trabajo en blanco, que cobran aguinaldos, vacaciones, la mayoría es así changas. Son albañiles que a veces tienen laburo, a veces no. O sea, entonces, y lo que sí son, o sea, cuando vos le dices claramente, mira, yo voy a defender todo lo que no tiene un peso y están peleando para llegar a fin de mes. A los pobres, a usted lo voy a defender y les voy a conseguir un laburo. Pero si hablamos de los trabajadores, me pasa a mí, por eso lo digo, no soy un dirigente, no crean que, no soy nada del otro mundo, soy a alguien a quien le puede estar pasando esto. Entonces, eso es lo que me pasa con esa palabra y sobre todo, no tanto con el uso de la palabra, sino con que siento que la usan como para evitar usar la otra palabra. Y esa elección de palabras en un momento puede haber tenido un efecto en los demás que te escuchan y hoy puede tener otro, ¿no? Como diciendo, y a mí nadie, y a mí ni se me menciona porque parece que soy como Cristina Libre, ¿no? Que anda David, voto. David, te puedo interrumpir. Vos me llevas a un punto, ¿viste? O sea, la clase media, por lo que le contaba o le decía la televisión y demás hierbas, ¿viste? Estoy hablando allá y ¿viste? Se creía que no eran pobres, o que no eran clase baja, o que no eran trabajadores. Es más, te voy a contar un ejemplo. Lo que es la CETERA, que es el sindicato docente del país, desde los años 20 hasta el 74, estuvieron discutiendo esa cuestión, si son trabajadores o son profesionales, ¿viste? Porque somos clase media, o sea, estamos titulados, pero son trabajadores porque trabajan por un sueldo. Entonces, ahí está la cuestión. Y te doy un ejemplo que fue así, o sea, yo te lo resumo, no te voy a contar toda la historia de las peleas que hubo para que se constituya la CETERA, pero fue eso, ¿viste? Desde los profesionalistas y los que creían que los trabajadores, que los docentes son trabajadores, hasta llegar en el 74 a conformar esa cuestión. Todos somos trabajadores, podemos tener un mejor nivel de vida que otros, pero somos trabajadores. Ahí está la cuestión. ¿Y cómo le llegás a esos que hoy se llaman emprendedores, como vos decís? Y los emprendedores sí, puede ser que tengan una cuestión que si se quiere puede ser de cierta autosuficiencia, porque son sus propios dueños y sus propios patrones. Pero esas personas que se llaman emprendedores son trabajadores igual, que están generando para sí y para su familia, y a lo mejor 2 o 3 que trabajan con ellos.
Entonces siguen siendo trabajadores. Lo que pasa es que obviamente, como vos decís, por ahí al emprendedor o al emprendedurismo les molesta que les digan trabajadores porque se sienten como parte de un esquema que ellos no quieren ser. Bueno, pero eso es una cuestión de apreciación. Nosotros tenemos que entender que son trabajadores igual que nosotros. O sea, un Roca o un Bulgeroni no son trabajadores, esos son empresarios. Los emprendedores son trabajadores porque no son Bulgeroni ni son Roca, son trabajadores que hacen la suya. Bueno, algún día entenderán de qué lado están, pero bueno, ese también es parte de nuestro trabajo militante. No sé si me explico. Gracias, Osvaldito. Chicos, me estoy quedando sin batería. Sí, Tegómano. Yo dejo que hable Tegómano y después si tienen ganas de seguir con charla constructiva, está el espacio del Carpincho, que también está haciendo algo parecido a lo que hacemos nosotros. Dale, Tegómano. Opina vos, Bisnieta. No, yo la verdad que estoy, bueno, agradecida por las opiniones de todos, con respecto a lo que hablamos. La verdad que no puedo sacar una idea en conjunto. Se agradece todas las ideas, son bienvenidas, y las opiniones también, y nada, eso, si alguien quiere decir algo más, ¿no? Bueno, nos veremos en la próxima. Espero que yo mañana igual voy a abrir un ratito, así hablamos un poco de las pequeñas revoluciones que incitaron a la gran revolución, que es lo que se celebra mañana, ¿no? Así que bueno, que tengan un lindo 25 y que estén bien. Hasta luego.